cuando nosotros nos solicitamos, algunas veces lo que nosotros nos solicitan, ¿sí?, es si el niño sufre lesiones no accidentales, ¿sí?, compatibles con abuso. Generalmente lo que yo voy a hablar ahora es solamente abuso físico, no me voy a detener ni siquiera en abuso sexual, que es otro tema, y lo que es negligencia, ¿sí? Esas son dos otras áreas también muy importantes dentro de lo que corresponde al síndrome del maltrato infantil, pero me voy a abocar solamente a lo que son lesiones físicas, o sea, abuso físico, solamente. Nosotros, tanto en el niño vivo como en el cadáver, es muy importante establecer el tipo de lesiones en todos los planos, ¿sí? Algunas veces nos va a tocar, principalmente, qué es lo que tenemos que hacer nosotros como médicos forenses, establecer si las lesiones sobre la piel son lesiones contusas, establecer la morfología, la localización, ¿sí?, y la data de las mismas. Estos tres pilares son muy importantes, ya que permite establecer, de acuerdo a las características de las lesiones, a la morfología de las mismas, ya que la equimosis es una de las características que posee, puede representar su elemento productor, ¿sí? Y tanto la equimosis como el hematoma, de acuerdo a sus determinadas evoluciones, nos puede aproximar a una data de esa lesión. Entonces vamos a encontrarnos con niños con diferentes tipos de lesiones, con diferentes datas, ¿sí? Esto, generalmente, lo que es maltrato infantil, nosotros tenemos que entender que para llegar a definir un maltrato infantil, básicamente tenemos que hacer una sumatoria de todas las lesiones posibles, ¿sí?, y que hayan sido constatadas. Bien, eso es lo más importante cuando nosotros hablamos de lesiones. Dentro de las lesiones contusas, como son las equimosis y el hematoma, es muy importante establecer morfología, localización y data. La localización es muy importante, ¿por qué? Porque de esa forma yo descarto la autolesión, ¿sí? Si yo tengo lesiones en las cuales el niño no puede acceder, ¿sí?, para generarse la lesión, eso me permite a mí descartar, ¿sí?, lo que refiere el tutor, el curador o el padre respecto a cómo se originó esa lesión. Dentro de la equimosis vamos a encontrar la equimosis propiamente dicha, luego vamos a encontrar la equimosis discoide, que nosotros ya sabemos que es por la compresión de los pulpejos de los dedos, ¿sí? Es cuando el tutor, curador o el padre toma al niño con ambas manos presionando los pulpejos sobre la piel, quedando la impronta de los mismos, y se llama equimosis discoides. Generalmente siempre la vamos a encontrar en lo que es caja torácica, lo que es muslos, y depende de la edad del menor. No es lo mismo un menor de 6 meses que un niño de 2 años, porque generalmente la toma del menor es diferente. El menor de 6 meses, generalmente, como lo levantan, ¿sí?, básicamente es a través de lo que es la caja torácica. A medida que crece, van tomando de las muñecas o de los tobillos, ¿sí? Por eso es muy importante el examen físico y completo de estos tipos de casos. También lo que vamos a encontrar, que son las lesiones contusas complejas, son las mordeduras, ¿sí? Las mordidas humanas, aclaro, las mordidas humanas nosotros vamos a encontrar cicatrizadas o recientes. El problema es cuando tenemos mordidas en la cual ya están en proceso de cicatrización, generalmente no nos sirve para realizar un odontograma, porque el proceso de cicatrización me va alterando la morfología de esa mordida. Por lo tanto, por más que llamemos a cualquier odontólogo forense experto, es muy difícil que trabaje sobre una lesión ya cicatrizada. Diferente es en una lesión reciente. Cuando sospechamos en una mordida, cuando vemos lesiones en forma de paréntesis o semicirculares opuestas, en la cual, de acuerdo a la dentadura de cada individuo, va a tener impresiones propias, ¿sí? Entonces lo que se hace, aunque ustedes aunque puede haber pasado o no, es realizar el odontograma al niño y a los cuidadores o los que conviven con el niño, porque algunas veces el cuidador, tutor o
el padre refiere que esas mordidas son realizadas por el niño. Por lo tanto, también es muy importante establecer la localización de las mordidas, ¿sí? Y establecer las datas de la misma. Pero es muy importante hacerle el hincapié que si está cicatrizada la mordida, generalmente no se puede trabajar mucho en el odontograma de esa mordida. En cambio, en las lesiones recientes sí se puede trabajar y es lo más prudente es llamar al odontólogo forense, que es experto en el área, para realizar el estudio correspondiente. En caso de que no tengamos odontólogo forense, porque no todos tenemos odontólogo forense, se tiene que hacer cierto tipo de radiografía con una regla en L que le permite al odontólogo poder establecer realmente las dimensiones de esa mordida, ¿sí? Entonces, generalmente podemos encontrarla tanto en zonas expuestas, ¿sí? Y también la podemos encontrar en las zonas que generalmente están cubiertas, ¿sí? Para que el tercero no se dé cuenta que tiene este tipo de lesiones. Bien, ¿qué también vamos a observar en lesiones en piel? Quemaduras. Podemos observar quemaduras de cigarrillos. Las quemaduras de cigarrillos van a encontrar dos tipos, las circulares, que corresponden a la circunferencia del cigarrillo, o van a encontrar formas triangulares, que se debe cuando el cigarrillo incide en forma oblicua sobre la piel. Entonces es una forma diferente a la que estamos acostumbrados, ¿sí? Pero siempre es importante cuando estemos frente a quemadura o tenemos duda de lo que si estamos viendo es una quemadura, se sugiere tomar una muestra y enviar a anatomía patológica para corroborar que estamos en presencia de una quemadura por acción de fuego directo, ¿sí? Luego tenemos otro tipo de quemadura que es muy frecuente, que son las quemaduras por flotación, con signos de flotación. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos al menor, ¿sí? En la cual el tutor, el curador o el que está a cargo del menor lo introduce en una bacha, en una bañera o en donde sea, o en una fuente con agua caliente, ¿sí? Ustedes tienen que entender que generalmente no se necesita sostenerlo en forma prolongada en el tiempo al menor para tener contacto para que se genere la lesión. Algunas veces cuando el agua supera los 80 o 100 grados centígrados, necesita segundos, ¿sí?, en el menor para generar quemaduras graves. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es muy importante establecer la localización de las quemaduras y observar los signos de flotación. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tomo al menor, ¿sí?, y lo introduzco en la bacha, en el fuente o en la bañera con agua caliente, hay que ver si lo introdujo y lo mantuvo sentado, ¿sí?, o si lo introdujo y lo acostó, ¿sí? Estos son los dos elementos para generar las quemaduras. ¿Qué es lo que nos va a llamar a nosotros la atención? Que las quemaduras son de la misma gravedad, ¿sí? O sea que no hay variación, no voy a encontrar una quemadura de segundo y tercero, generalmente son de la misma gravedad y profundidad, ¿sí? Son uniformes y vamos a encontrar que están delimitadas, o sea que vamos a encontrar una zona que marca perfectamente indemnidad de piel con quemadura. Y eso es lo que me marca el límite en la cual la piel estuvo en contacto con el líquido caliente, ¿sí? Entonces, lo que nos va a llamar la atención cuando hacemos la descripción es la uniformidad de la quemadura, ¿sí? Y que la gravedad de la profundidad es la misma. Y vamos a observar signos de flotación, como observamos en esta imagen. Miren qué bien que está delimitada indemnidad de piel con la quemadura, ¿sí? Se la ve perfectamente. Lo mismo a nivel de lo que corresponde en el brazo. Esto me indica que el agua o el líquido caliente estuvo en contacto hasta ese punto, ¿sí? Es muy importante lo que también nos pueden referir los cuidadores, es que el niño, por querer alcanzar algo, ya sea en la mesa, en la cocina o donde fuere, tomó el recipiente de agua caliente y se lo lanzó, ¿sí? Eso es lo que con mayor frecuencia vamos a escuchar. Entonces, cuando refieren eso, es muy importante porque si en teoría el menor está enfrente del elemento que contiene el líquido caliente, en teoría todas las lesiones se encontrarían en el plano frontal, ¿sí? Entonces, es muy importante evaluar cuello
y espalda. Bien, algunas veces en estos signos también es muy importante evaluar indemnidad de la piel de las axilas, ¿sí? Como también a nivel del pliegue, ¿sí? Porque el niño está sosteniendo y en teoría los brazos están de cierta posición que no permite el ingreso del agua caliente, ¿sí? Esto es en teoría. Lo que también podemos observar, que es muy interesante, son signos de salpicaduras, o sea, es contacto de pequeñas gotitas de líquido caliente sobre la piel en un periodo corto de tiempo, que por la acción de la gravedad me puede dar un patrón de goteo. Algunas veces está presente, otras veces no está presente. Pero en caso de estar presente es muy importante ver en qué sentido se deslizó la gota del líquido caliente. ¿Bien? Lo que también vamos a observar es hacer un examen cuidadoso del cuero cabelludo porque podemos encontrar alopecias traumáticas. ¿Qué quiere decir? La tracción traumática repetitiva o sea, de la tracción del cabello, ¿sí? Genera en el cuero cabelludo una alopecia, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a llamar a nosotros la atención? Es que a nivel de la alopecia hay ausencia total de folículo piloso, ¿sí? O sea, vamos a encontrar, como vemos acá, tenemos todo lo que hay y hay ausencia, si ustedes ven acá, no se observa ningún folículo piloso, ¿sí? Por ejemplo, estas tracciones, ¿sí? Ustedes ven que están rojizas, son recientes, o sea, la tracción que hicieron del cuero cabelludo le generó esa lesión al menor. Al hacer la tracción tan repetitiva en el tiempo, es que se forma una cicatriz en ese cuero cabelludo y no permite el nuevo crecimiento, entonces generan las alopecias traumáticas. Si por estas circunstancias tenemos ciertas dudas y pensamos que estamos frente de una tiña o una micosis, se toma la muestra y se envía a anatomía patológica y se envía para estudio micológico y con eso nos cubrimos. Anatomía patológica me va a confirmar si hay o no folículo piloso y el micológico me va a confirmar si hay o no hongos, ¿sí? Pero es muy importante evaluar el cuero cabelludo del menor para si existen o no alopecias traumáticas. Y es el famoso mechonazo, tracción del cabello que genera en forma repetitiva lesión en el cuero cabelludo y posterior cicatrización y no hay folículo piloso, ¿sí? Entonces es muy importante tanto en el examen del niño vivo como en el cadáver de lo que corresponde a su cabellera. Calota. Calota, vamos a ver unas pautas muy importantes. Ustedes tienen que saber que el 50% de los niños con traumatismo encéfalo-craneano no generan fracturas, ¿sí? Eso es lo primero lo que más me interesa que queden grabada en esta clase. El 50% no generan fracturas, ¿sí? Ese es si comparamos, generalmente voy a tener un 50% de niños con traumatismo encéfalo-craneano no accidentales que no me generan fracturas, pero sí me generan lesiones intraparenquimatosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cabeza del bebé, principalmente en menores de 1 año, es muy importante primero reconocer la anatomía y sus variantes para reconocer lo patológico. Si no conocemos las variantes anatómicas de una calota, va a ser muy difícil poder diferenciar una fractura de suturas, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros conocemos la mayoría, los tipos de sutura, la lamboidea, la sagital, la ossifidomastoidea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otras suturas, ¿sí? Que aparecen y se fusionan con el tiempo, ¿sí? Que no son las que estamos acostumbrados o las que generalmente recordamos. Por lo tanto, es muy importante cuando realizamos autopsias en menores de 1 año, reconocer las suturas y ver si están fusionadas de acuerdo al tiempo de edad de ese niño. ¿Bien? Ese es por un lado. Lo segundo es la presencia de las suturas y de las fontanelas. Lo tercero, que tienen espacios subaracnoideos muy amplios, entonces eso le permite a la calota y al cerebro absorber la energía.
También lo que posee es que los bebés carecen o tienen parcialmente formado el diploe, ¿sí? Entonces es muy difícil realmente encontrar fracturas asociado a la hipotonía de los músculos del cuello. Entonces tenemos varios elementos que favorecen que no se formen fracturas. La presencia de los espacios subaranoideos amplios, la presencia de fontanelas y suturas, la ausencia de diploe y los músculos hipotónicos del cuello. Todo esto me favorece a que no tenga fracturas, ¿sí? A su vez, es muy frecuente encontrar suturas accesorias en los huesos parietales y occipitales. Es donde con mayor frecuencia van a reconocer las suturas accesorias, como las que, estas son una serie de imágenes, ¿sí? Generalmente la mayoría, la que reconocemos o la que recordamos, es lo que corresponde al parietal y al occipital, ¿sí? Pero si ustedes ven, hay múltiples suturas totalmente accesorias, ¿sí? Pero que las tenemos que reconocer y no tomarlas como fracturas. ¿Qué pasa si tenemos el problema o la dificultad de reconocer una sutura? Lo primero que se hace es establecer los bordes. Los bordes de la sutura son interdigitados, o sea, son totalmente irregulares, ¿sí? Y a su vez, los bordes son escleróticos, mientras que las fracturas, los bordes por lo general son lisos y marca, ¿sí?, lo que es la lesión reciente de esa fractura. O sea, no voy a encontrar esclerosis de esos bordes. Eso sería un parámetro que a mí me permitiría decir, no, estoy frente a una sutura o no estoy frente a una fractura. ¿Bien? Dentro del 50% del menor que no genera fracturas, ¿sí? Y luego tengo el 50% que sí, la mayor cantidad de fracturas se localizan en el hueso occipital y en el hueso parietal porque presentan múltiples centros de osificación, ¿sí? ¿Por qué? Si ustedes recuerdan que ante un traumatismo el cuerpo absorbe la energía y se disipa por la parte más débil. En el menor, la parte más débil es el hueso occipital y el hueso parietal porque posee múltiples centros de osificación. Entonces ahí donde vamos a encontrar la mayor cantidad de fracturas. ¿Cuál es el problema de estas localizaciones? Es muy difícil una fractura lineal establecer si es de etiología accidental o no. Realmente es muy complicado. Lo que puede ayudar o lo que puede complementar en estos casos es reconocer las lesiones de los tejidos blandos más las lesiones intraparenquimatosas. Pero existe un traumatismo en el menor que se considera o se llama traumatismo o fractura en reflejo. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros estamos enfrente de a un menor, ¿sí?, y encontramos dos fracturas horizontales bilaterales ubicadas en los parietales que se extienden a la endobase, estamos en presencia de una fractura en reflejo. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo al menor, ¿sí?, el menor se cae, ¿sí?, el impacto es posterior. El cerebro absorbe esa energía y se disipa por los parietales. Entonces se genera una fractura bilateral. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es tan importante? Porque si yo encuentro esta fractura que tiene que tener estas características, tiene que ser bilateral, de las mismas características, horizontal y con dirección a la endobase, y están a la misma distancia del punto de impacto, o sea, tiene que cumplir una serie de requisitos. ¿Por qué? Porque si yo encuentro estas dos fracturas y no sé que existe este tipo de fracturas en espejo, puedo sospechar que el individuo o el menor tuvo dos impactos en la calota y realmente tuvo uno. ¿Sí? Tuvo un solo impacto, que este impacto es el que me generó la fractura en espejo, ¿sí? Así que es muy importante que ustedes reconozcan este tipo de fracturas.
Entonces, dentro de las fracturas lineales, sinceramente, que se localiza con mayor frecuencia en el parietal o el occipital, es muy difícil establecer si son de etiología accidental o no accidental. Pero si lo asociamos con lesiones intraparenquimatosas o tejido blando, me puede ayudar o me puede orientar a qué tipo de lesión estoy observando. Se sugiere, por ejemplo, existen también algo que son las fracturas diastásicas. Las fracturas diastásicas es que es el aumento o la distancia o separación de las suturas. Es diástasis, o sea, es la apertura de las mismas. Si yo encuentro una fractura diastásica en un menor, o sea, menor de 1 año, tengo que sospechar, ¿sí? Porque ¿qué pasó? La calota absorbió de tal manera la energía que ésta se disipó por las suturas y generó una cierta distancia entre ellas, y eso se considera fractura diastásica. Me está diciendo que hubo un traumatismo encefalocraniano en esa calota de gran energía, ¿sí? Eso es lo que me está indicando. Si yo encuentro una fractura diastásica, eso es lo que me está indicando, que esa calota sufrió un traumatismo, ¿sí? Y que ese traumatismo fue de gran energía. ¿Bien? Acá podemos observar lo que es la fontanela, ¿sí? Y acá, si ustedes ven, acá ven la fractura, acá se la ve mejor, ¿sí? Pero miren, asociada con la separación, ¿sí? De la sutura. Realmente no es lo que estamos acostumbrados, que las suturas están próximas entre sí, pero no fusionadas. En la diastásica realmente están separados los bordes, entonces me permite ver perfectamente una fractura diastásica. Hay ciertas fracturas que son altamente sospechosas de abuso físico. No es patognomónico, no existe el patognomónico. Es altamente sospechosa. ¿Y cuáles son? Las fracturas conminutas, las fracturas hundimiento, las fracturas estrelladas, las fracturas múltiples y las fracturas bilaterales. Hay fracturas que es el trabajo del perito al momento de practicar la autopsia, porque es muy difícil hacerla en el niño en caso de que haya sobrevivido y fue intervenido quirúrgicamente. Hay ciertas fracturas que atraviesan las suturas y fontanelas al contralateral y que me genera cierto cabalgamiento en la calota, ¿sí? Ese cabalgamiento en la calota me está hablando realmente de la fuerza, ¿sí? Que se empleó para generar esa fractura. Entonces, si yo tengo fracturas bilaterales que estas atraviesan las suturas, hay que diferenciarlas ahí, que no sean primarias. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo que finaliza, me da la sensación en la sutura y continúa, no, es la misma fractura, no es que finalice e inicia la otra, ¿sí? Hay que ver la continuidad de las fracturas. Este tipo de fracturas son altamente sospechosas de abuso físico. ¿Cuál es el problema que tenemos con las fracturas en calota? Es muy difícil establecer data de este tipo de fractura, porque el proceso de consolidación, ¿sí? O de cicatrización de los huesos de la calota no es por una reacción subperióstica. Entonces, generalmente no hay cambios, o los cambios que hay no son tan marcados que me permite establecer diciendo esta fractura tiene una data inferior a 7 días o esta fractura tiene una data entre 10 y 14 días. No, es muy difícil en fracturas de calota establecer data, ¿sí? Yo lo único que puedo decir es describirla, localizarla y establecer la biomecánica de la misma. Pero establecer una data de las lesiones es muy difícil porque el proceso de consolidación o de cicatrización es diferente a los otros huesos. ¿Bien? Dentro de las lesiones intraparenquimatosas, ¿sí? Dentro de las lesiones intraparenquimatosas, acá
ya sabemos que está el hematoma subdural, el hematoma epidural y la hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Generalmente estas son las lesiones intraparenquimatosas que con mayor frecuencia la vamos a ver. La hemorragia subaracnoidea tiene que saber que tienen que establecer diagnóstico diferencial con hipoxia, ¿sí? Los menores que sufren de hipoxia pueden tener una hemorragia subaracnoidea por la vasodilatación, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos en presencia de la hemorragia subaracnoidea, se sugiere que localicen la hemorragia subaracnoidea, o sea, que detallen dónde la encontran. Generalmente, cuando es por hipoxia, abarca casi en su totalidad. Y cuando es traumática, por lo generalmente es más localizada. Igual, el anatomopatólogo entrenado puede diferenciar una hemorragia subaracnoidea por hipoxia que una hemorragia subaracnoidea traumática. A su vez, lo que también a nosotros nos exigen es establecer la data. Sí se puede establecer data de hemorragia subaracnoidea, ¿sí? De acuerdo al tipo de coloración, generalmente la mayoría usa hematocilina y eosina. Acá, en la primera imagen, vamos a observar el gran infiltrado eritrocitario, ¿sí? Esto me habla de una hemorragia subaracnoidea aguda, ¿bien? Mientras que en la segunda imagen, lo que nosotros vamos a observar, ¿sí? Es la presencia de fibroblastos, reticuloblastos y macrófagos con hemosiderina. Quiere decir que es una hemorragia subaracnoidea de larga data, ¿sí? Pero sí se puede. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque si el menor sufrió un traumatismo y por X circunstancia los cuidadores, tutores o lo que fuere no lo llevaron, ¿sí?, en primera instancia para ser atendido y lo llevaron cuando el paciente ya tenía síntomas, cuando hacen el interrogatorio, la mayoría de las veces el tutor va a referir que fue en ese momento el traumatismo, pero cuando hagamos la autopsia o cuando se hagan los estudios imagenológicos, principalmente tanto como tomografía como resonancia magnética, le va a permitir diciendo no, esta hemorragia tiene una data de 7 días. No condice con el traumatismo que refiere usted con lo que me está diciendo la imagenología o la autopsia. Por eso es tan importante establecer la data de estas lesiones. En los menores de 1 año, fuera del hematoma epidural, hematoma subdural y la hemorragia subaracnoidea, podemos encontrar hemorragia intradural, ¿sí? Es una hemorragia intradural. Si nosotros encontramos hemorragia intradural en bebés, sí o sí estamos diciendo que ese cerebro recibió un traumatismo. Si no, no hay ninguna patología que genere una hemorragia intradural, ¿sí? Entonces, por eso siempre se manda, acuérdense, cuando se hace el muestreo, la zona más representativa. Si yo mando la dura madre y el anatomopatólogo me dice hay hemorragia, automáticamente yo tengo que pensar que ese cerebro recibió un traumatismo encefalocraneal. ¿Bien? Y lo que también podemos encontrar en los niños son las hemorragias en anillo, ¿sí? Que son hemorragia, o sea, son infiltraciones eritrocitarias alrededor de los vasos y se los forman como anillos. Eso solamente se ve en niños, ¿sí? No se ve en adultos. Entonces, si yo tengo una hemorragia intradural, automáticamente yo tengo que sospechar que estoy ante un cerebro que recibió un traumatismo, y lo mismo si yo veo hemorragia en anillos o perivascular, también ese cerebro recibió un traumatismo, porque no existe otra patología que genere ese tipo de imagen. Algo muy importante, no hay hipoxias en este planeta Tierra que genere hematomas subdurales. El hematoma subdural es de origen traumático por sí, ¿sí? El motivo o la biomecánica de la formación del hematoma subdural puede ser por aceleración, desaceleración o por impacto directo, ¿sí? Como ustedes, pero sí o sí es traumático el hematoma subdural. La hipoxia, que sí me puede generar una hemorragia subaracnoidea, no me puede generar un hematoma subdural, ¿sí? Esto les aclaro, porque algunas veces
tratan de que la hipoxia sea responsable de todas las lesiones intraparenquimatosas, ¿sí? No. El hematoma subdural es traumático hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros, ¿qué vamos a ver en el momento de practicar la autopsia? Podemos ver hematomas subdurales ya organizados, o sea, que quieren decir de larga data, o podemos observar hematomas recientes, ¿sí? Si nosotros resecamos la dura madre, como este es un hematoma ya organizado porque podemos ver que ya tiene esas membranas que lo recubre, a diferencia del contralateral, porque tenían dos hematomas de diferente data, que no tienen la formación aún de la membrana. Y si nosotros observamos, esto es un hematoma subdural reciente y este es un hematoma subdural crónico. Bien, sí se puede establecer datas de los hematomas subdurales. Ahora vamos con lo que es la lesión axonal difusa o la disfunción axonal difusa. Es muy difícil de ver en los bebés por la escasa mielinización de los axones. Entonces no busquemos lesión axonal difusa porque va a ser muy difícil de encontrar. Pero si encontramos edema cerebral asociado a lesiones intraparenquimatosas, podemos sospechar o es altamente sugestivo de traumatismo encefalocraneal. Dentro de lo que es estudios de lesiones intraparenquimatosas, ¿sí? Es nuestro deber también estudiar la columna vertebral, ¿sí? Tanto lo que es el plano óseo como lo que es la médula espinal. Generalmente podemos encontrar lesiones en la columna vertebral porque no está osificada, porque las facetas articulares están horizontales, porque las apófisis transversas están subdesarrolladas, o porque los ligamentos son laxos, ¿sí? Entonces puedo encontrar con mayor frecuencia que lo que debe encontrar la luxación atlantoaxoidea, por la cual siempre se sugiere, antes de realizar la apertura del cadáver, realizar una radiografía de la columna cervical y después realizar la apertura del cadáver. Eso por un lado. Lo que se ha encontrado, ¿sí? Lo que se ha encontrado es la presencia de un hematoma subdural espinal. El hematoma subdural espinal es estadísticamente significativo de abuso físico. ¿Dónde lo voy a encontrar? El 70% está en la región tóraco-lumbar. ¿Por qué hago la aclaración? Porque la mayoría lo busca solamente en la zona cervical. No. El hematoma subdural espinal hay que evaluar en toda la longitud de la médula espinal. Acá nosotros vamos a observar, mire qué bien que se ve el hematoma subdural, y que si nosotros observamos se encuentra casi en todos los segmentos de la médula espinal. Acá en la apertura del cadáver desde la cara posterior, miren qué bien que se ve el hematoma subdural espinal. La etiología pueden ser dos: una por una lesión de la vena radicular dorsal, ¿sí? Por el mismo movimiento que es aceleración y desaceleración, y vamos a encontrar dos escuelas. Una que dice que los hematomas o las hemorragias infratentoriales no pueden generar hematomas subdurales espinales. Y tengo la otra escuela que dice que si la hemorragia o el hematoma infratentorial son de grandes dimensiones, puede por acción de gravedad, ¿sí?, discurrir y generarme el hematoma subdural espinal. La otra escuela dice que es casi imposible. ¿Por qué? Por las características y diferencias que presenta la distribución de las meninges a nivel de lo que es parénquima y a nivel de lo que es la médula espinal. ¿Cuáles son las diferencias? Generalmente el espacio subdural es virtual en la médula espinal y la mayoría de los plexos se encuentran en el espacio subdural, ¿sí? Entonces, por lo general, dice que por estas características es muy difícil. Independiente de la etiología, que la mayoría hace hincapié sobre la lesión de la vena radicular dorsal, la cual hay que buscarla en las salidas de los nervios hacia lo que es el ganglio dorsal,
para ver a dónde está localizada la lesión. Pero si yo encuentro un hematoma subdural espinal, es estadísticamente significativo asociarlo con un abuso físico, ¿sí? Por ejemplo, algunas veces nosotros no lo vamos a poder ver, ¿sí? Puede ser que algunas veces macroscópicamente sí lo podemos ver y algunas veces sí o sí tenemos que recurrir con la anatomía patológica. Y en este caso, por ejemplo, la anatomía patológica me permite ver perfectamente el hematoma subdural. Acá, esto es la médula, y acá tengo la médula y tengo un hematoma epidural y un hematoma subdural. ¿Sí? Entonces, lo que yo no puedo ver macroscópicamente, el anatomopatólogo sí lo puede llegar a ver, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen dudas o algo, se extrae toda la médula y se lo remite para anatomía patológica. Eso sería calota y lesiones intraparticularias. Ahora vamos a las extremidades superiores e inferiores. Esto la mayoría de la bibliografía está, que es muy común, ¿sí? En los casos de maltrato, realizarle al menor, al niño con vida y al cadáver un paneo radiológico. ¿Qué quiere decir? Realizar radiografía de todo el esqueleto, sin excepción. Porque generalmente cuando concurren a la sala de urgencia por una lesión y uno hace este tipo de estudio, encuentra lesiones de diferentes datas. ¿Cuáles son las lesiones que con mayor frecuencia vamos a observar y que son altamente sugestivas de abuso? Son las lesiones espirales, las lesiones transversales, que pueden ser por tracción y por torsión, y algunas veces por angulación anormal del hueso, ¿sí? Y lo que vamos a encontrar también son las lesiones metafisiarias. Las lesiones metafisiarias, generalmente el 90% está asociado con abuso físico. Bien, algunas veces se puede localizar en la metáfisis y se puede extender hacia la epífisis, ¿sí? Formando la famosa imagen asa de cubo, ¿sí? Siempre se le debe solicitar al radiólogo hacer par radiográfico, no solamente una sola radiografía. Trata de hacer de diferentes proyecciones, porque algunas veces no vamos a verla fractura en una proyección. Entonces, pedir al radiólogo realizar las radiografías en diferentes proyecciones, como mínima 2. Y con eso nos va a permitir a mí descartar, ¿sí?, si estoy o no en presencia de una fractura. Algo muy importante es que generalmente las lesiones metafisiarias generan despegamiento del periósteo, ya que este está débilmente adosado al hueso, ¿sí? Entonces se despega y genera una hemorragia, ¿sí?, subperióstica. Esa hemorragia, generalmente cuando es bien aguda, si se toma la radiografía, lo que nos va a llamar la atención es la inflamación de los tejidos blandos, como la que estamos viendo acá. ¿Sí? Es un gran proceso inflamatorio perifracturario, ¿sí? Algunas veces en el agudo, que no llegó todavía a formar la hemorragia subperióstica, la inflamación, ¿sí?, de los tejidos blandos me tienen que permitir sospechar que yo estoy ante la presencia de una lesión metafisiaria. Lo que también podemos encontrar, y que sea muy importante, es la hemorragia subperióstica, que se puede extender hacia la extremidad. Esta hemorragia se calcifica generalmente al 7º día, ¿sí? Entonces algunas veces no la vamos a poder encontrar, por la cual siempre se debe sugerir realizar a los 14 días otro par radiográfico para confirmar o descartar una lesión metafisial. Acá tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, porque como sabemos hay menores que refieren dolores crónicas en las extremidades inferiores, que cuando concurren con el pediatra le dicen que son dolores de crecimiento. Viene, le hacen la radiografía y se observa una hemorragia subperióstica y automáticamente piensan que estamos frente a un caso de abuso físico. No, si yo tengo hemorragia subperióstica, bilaterales, simétricas, exclusivamente en la diáfisis y no compromete la metáfisis, estoy enfrente de una lesión que es normal, que es parte del crecimiento, ¿sí? Entonces,
De esa forma yo puedo establecer de una hemorragia subperióstica traumática propiamente dicha por abuso físico de una lesión que es parte del crecimiento, ¿sí? Pero esta es bilateral, es simétrica y compromete solamente la diáfisis. La metáfisis no, a diferencia que la lesión metafisiaria por abuso sí compromete. Las lesiones en clavícula, primera costilla y escápula es altamente sugestivo de abuso físico, porque la fuerza que se necesita para fracturar estos huesos es de gran volumen y de gran energía, ¿sí? Es como el adulto, ¿sí? Fracturar la primera costilla en un niño me está marcando, generalmente tengo que sospechar en abuso físico, ¿sí? Porque la característica que tiene la primera costilla, ¿sí? Es diferente al resto, entonces yo tengo que sospechar, ¿sí? En abuso físico, siempre y cuando el relato del tutor, del cuidador o del padre pueda ser compatible con la biomecánica de esa lesión. Las fracturas transversales, las fracturas espirales, ¿sí? Las metafisiarias, asa de cubo, tórax. Bueno, en tórax generalmente las lesiones de las vísceras es muy raro, ¿sí? Por las características que tiene la caja torácica, pero es muy frecuente encontrar fracturas de costillas. Generalmente las fracturas de las costillas que me hace sospechar en abuso físico son bilaterales y paravertebrales y seriadas, que quiere decir segunda, tercera, cuarta, quinta. O sea, hay una continuidad en las fracturas, ¿sí? Por lo general, de acuerdo a la anatomía de la costilla, ya que ésta se articula tanto con el cuerpo vertebral, con las apófisis, ¿sí? Transversas, al realizar la compresión, ya sea antero, posterior o postero anterior, de acuerdo a la fuerza como la aplican, genera tal angulación de la costilla sobre la apófisis transversa que es lo que se fractura, ¿sí? Entonces, algunas veces, y esto genera conflicto, le podemos hacer una radiografía y no salen las fracturas. Y cuando abrimos el cadáver, encontramos las fracturas, ¿sí? Entonces, algunas veces es básicamente por la localización que tiene la fractura, que algunas veces no es visible con la radiografía, ¿sí? Así veríamos las fracturas, ¿sí? Recientes, en lo que corresponde en un cadáver. Estos son de reciente data, ¿ven? Ven el infiltrado hemorrágico que tienen, y acá podemos ver fracturas que ya están consolidadas, que son los callos óseos. ¿Sí? Así podemos ver lo más importante que ustedes tienen que saber, que se puede establecer la data de las fracturas de las costillas. ¿Sí? Por ejemplo, en las fracturas recientes yo veo un gran infiltrado hemorrágico, que por ejemplo es hasta el 7º día. Entre el 10º y el 14 día yo veo una proliferación condroblástica, sí, osteoblástica, que es típico entre los 10 y 14. Y pasando los 30 días ya tengo el callo óseo. Entonces podemos aproximar las data de las lesiones, de las fracturas de las costillas. El abdomen. El abdomen generalmente es muy difícil encontrar lesiones del abdomen en lo que es el plano de piel, tejido celular subcutáneo y músculo. Es muy difícil. Por eso algunas veces cuando el cuidador lo lleva al niño a la sala de urgencia por un trauma y es examinado, la mayoría al no ver lesiones en lo que es abdomen, le dan pautas de alarma y vuelve al domicilio y el paciente presenta con los síntomas después, ¿sí? Generalmente es muy frecuente, no es raro, es muy frecuente por la característica que tiene por sí el abdomen, y hay un estudio que es que me pareció muy interesante. Lo que hicieron es extraer los vasos subcutáneos, ¿sí? De lo que es la pared abdominal, y medir la longitud de reposo y medir la longitud con su mayor elongación. Generalmente puede triplicar o cuadriplicar su longitud inicial,
O sea, imagínense la elongación que tienen esos vasos para romperse, y cuando se hizo el estudio histológico se observó que tienen mayor cantidad de elastina, los vasos subcutáneos en los niños que en los adultos. Por lo tanto, eso también me puede favorecer porque no veo lesiones. ¿Qué me puede pasar? Generalmente acuérdense en lo que es biomecánica, en lesiones de abdomen, en órganos sólidos y en órganos huecos. En órganos sólidos, el órgano que se lesiona con mayor frecuencia es el hígado, ¿sí? El hígado principalmente a nivel de los lóbulos voy a encontrar desgarro, o si no puedo encontrar abulsión del pedículo hepático, ¿bien? Y también puedo observar lesiones del páncreas, que eso lo voy a hablar más adelante. El mecanismo, siempre el impacto es anterior, trasladando todos los órganos hacia un plano, que es la columna vertebral, donde se generan las lesiones, ¿sí? Acá tenemos lo que es la pared abdominal, bien, la columna vertebral, y acá tenemos principalmente el nacimiento, ya sea de la mesentérica inferior, y tenemos los órganos huecos por excelencia. Cuando hay un impacto desde el plano anterior, lo que hace es trasladar esos órganos y presionarlo contra la columna vertebral, generando las lesiones. ¿Qué lesiones puedo encontrar? A nivel del yeyuno puedo encontrar lesiones en la segunda y en la tercera porción y en la unión duodeno-yeyunal, ¿sí? O sea que tengo que ir a buscarla. También puedo encontrar lesiones en el mesocolon y en el mesenterio, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Se toma la muestra, por acá, por ejemplo, esto es páncreas, ¿sí? Acá tengo cabeza y cuello, mira el infiltrado hemorrágico que hay. Tomo una muestra, lo mando a anatomía patológica, y la anatomopatóloga me demuestra la infiltración eritrocitaria, entonces me está hablando que la lesión es aguda, aguda, ¿sí? Este tipo de lesiones, ¿sí? Tengan cuidado porque también puede lesionar la arteria mesentérica inferior. ¿Cuál es el problema? Que si yo tengo un menor que recibe un traumatismo X y pasa los días y recién se empieza a sentir mal, es trasladado al servicio de urgencia, se hace una laparotomía de urgencia y se observa que hay necrosis de todo lo que es el colon descendente, todo lo que es ano, con pérdida, con necrosis de las paredes. Entonces, eso me está marcando la evolución de la lesión, ¿sí? O sea, que yo algunas veces ante el traumatismo de abdomen, la clínica puede ser aguda o algunas veces la clínica se puede presentar después, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve a mí la anatomía patológica? Porque si a mí recibo yo el niño y le hago los estudios y me sale que tiene una lesión, pasa a cirugía y saco el páncreas y veo que es una lesión reciente, lo primero que se evalúa o lo primero que se le pregunta al padre es si el niño sufrió algún traumatismo, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tipo del traumatismo, se establece si hay compatibilidad o no. ¿Qué es lo que puedo observar yo del páncreas? Cuando el páncreas ha evolucionado ante un traumatismo pancreático, generalmente algunas veces voy a ver las secuelas, que son los pseudoquistes, son las fístulas o los abscesos, o si no voy a observar parte de la misma infiltración crónica, que es la proliferación de fibroblastos y la proliferación de macrófagos, que ya me está hablando de que esa lesión ya está evolucionada, ¿sí? Por eso es tan importante dentro de establecer qué tipo de lesiones, el tiempo de evolución de esas lesiones. Entonces, ¿qué puedo observar? Acuérdense que cuando los menores, ¿sí? Principalmente los menores de 1 año o lo que fuere, es tratar de extraer el bloque en su totalidad, o sea, el tóraco abdominal, ¿sí? Entonces nosotros acá podemos ver contusiones pulmonares y el desgarro de lo que corresponde al lóbulo derecho del hígado. Acá podemos observar,
miren, ya está el infiltrado y una transección de lo que es una víscera hueca. Tenemos que ver bien el mesenterio, miren lo que es el mesocolon, o sea, tenemos que evaluar por superficie desde el exterior al interior cuáles son los traumatismos que puede llegar a sufrir este individuo. Otro tema es hacer el examen de ojos, oído y boca, ¿sí? El problema que tenemos la mayoría es en los niños que no tienen dientes, o sea que no inició la dentición, es muy difícil encontrar lesiones, excepto que la aplicación, ¿sí?, del elemento para obstruir los orificios respiratorios haya sido con gran fuerza. No, o sea, si yo tengo un menor en estado de indefensión, o sea, no se puede defender, no se necesita aplicar mucha fuerza para generar la obstrucción de los orificios respiratorios. Y más todavía cuando no hay dentición, ¿sí? Pero si yo sospecho, ¿sí?, ya sea porque veo una equimosis o una lesión que no es compatible con el relato del padre, lo que se hace es extracción total del labio superior, inferior y mucosa yugal y se lo envía a anatomía patológica, ¿sí? En los niños que sí presentan dentición, ¿qué podemos encontrar? Equimosis en espejo, sutura de los frenillos y algunas veces laceraciones, principalmente en la parte superior e inferior central, que se debe a los incisivos, ¿sí? Siempre se tiene que investigar la boca, ¿bien? Siempre haciendo inspección de la mucosa yugal y de los frenillos. Acá, por ejemplo, yo tengo un menor que carece totalmente de dentición, pero mire la característica de la lesión a nivel del frenillo, ¿sí? Con eso me está diciendo cuál ha sido el trauma o con qué fuerza fue para generar ese tipo de lesión. Acá nosotros podemos observar microlaceraciones a nivel de la mucosa sobre el labio superior. Entonces, si yo tengo dudas o sospecho, se saca lo que es labio superior, labio inferior y mucosa y se envía a anatomía patológica. Y se ve exactamente igual que lo que se vería en lo que es piel de surco, y en el plano muscular se ve lo mismo que se observa en los esternocleidomastoideos, que es la degeneración fibrilar y la infiltración hemática. Y en el plano epitelial lo que se va a ver es el aplastamiento, ¿sí?, el aplastamiento corneal que se llama, que es muy similar a lo que se ve en la piel de surco. Les doy un ejemplo. Esta es una mucosa de labio. Esta es una mucosa normal y esta es una mucosa con lesiones, ¿sí? O sea, si yo saco, puede el anatomopatólogo determinar que esa mucosa tiene una lesión. Si nosotros vemos, o sea, pierde las características histológicas normales de ese epitelio, ¿sí? Porque acuérdense que es un epitelio, tiene glándulas, determinadas características de las células, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros vemos lo patológico, lo que estamos viendo es pérdida de esa extracción, pérdida de la disposición de los espacios glandulares e infiltrado eritrocitario, ¿sí? Entonces eso me está hablando de algo reciente. Los traumatismos oculares. Generalmente en toda autopsia de un menor, ¿sí?, no todo el mundo lo hace, aclaro, se hace nucleación de los ojos, en la cual podemos observar hemorragia de los nervios ópticos, como estamos viendo acá, ¿sí? Bien. Y si se lo manda a estudio histopatológico, podemos ver la hemorragia retiniana. Para hablar de hemorragia retiniana que sea compatible con abuso físico o que sea estadísticamente significativo o altamente sugestivo, la hemorragia retiniana tiene que ser bilateral, multicapa y que se extiende desde el centro hacia la periferia. Tiene que cumplir esos 3 requisitos.
Si la hemorragia retiniana es unilateral y afecta pocas capas, tengo que buscar un diagnóstico diferencial y descartar que el menor no haya tenido una patología ocular, ¿sí? Ese es uno de los temas más importantes. Con respecto al traumatismo del oído externo, generalmente lo que vamos a observar con mayor frecuencia son procesos infecciosos del pabellón auricular, que es típico generalmente ante los traumatismos, principalmente son las bofetadas, ¿sí? Sobre el pabellón auricular, que me puede generar inflamación a repetición, que me genera la famosa oreja de coliflor o de boxeador, o me puede generar procesos infecciosos a repetición, ¿sí? Porque nunca permiten la cicatrización o la curación de ese pabellón auricular. Si el traumatismo es de gran energía o de gran fuerza, lo que se tiene que hacer es investigar el peñasco. Cuando se hace la apertura del peñasco, se examina la endobase, lo primero que se tiene que ver es el peñasco, si hay infiltración o no, para sospechar si hay algún tipo de traumatismo, ¿sí? Eso es lo más importante que podemos evaluar en estos casos. ¿Cómo hacer un informe médico legal? Primero, antes de realizar la autopsia, se sugiere solicitar la historia clínica del menor. Ustedes tienen que recordar que por lo general el cuidador, el tutor, lleva al niño a diferentes instituciones médicas y a diferentes profesionales, ¿sí? Es muy raro que lo lleve al mismo profesional para la atención, porque el profesional, ante ver estos traumatismos repetitivos, le va a hacer un llamado de atención o le va a llamar la atención, ¿sí? Entonces lo que hacen estas personas es rotar al niño en diferentes instituciones y diferentes profesionales. Es conocer la historia clínica, ¿sí?, de ese menor. Antes de realizar la autopsia, ¿sí?, tenerlo en mano, bien. Segundo, realizar un estudio completo del sistema esquelético. Si tienen la posibilidad de realizar una radiografía, se realiza la radiografía. Acuérdense que tienen que ser un par radiográfico. Si no tienen la posibilidad de hacer un par o no tienen la posibilidad de hacer radiografías, que puede pasar, se sugiere que la autopsia sea muy similar, o yo diría casi idéntica, a lo que son las muertes en custodia. Las muertes en custodia se hace la apertura de todos los planos en toda la anatomía del menor, ¿sí? Porque es la única forma que van a tener para identificar fracturas. Pues si no, no van a poder identificar fracturas en extremidades si ustedes no hacen la disección correctamente. Segundo, una vez que estén contactadas las lesiones, tratar de dibujarlas o esquematizarlas en un elemento, ¿sí?, para tener una mayor capacidad de ver las lesiones y a su vez datar las mismas, ¿sí? Por ejemplo, si tiene lesión en el tronco, esta tiene más de 18 horas, esta tiene más de 20 días, pero siempre tratar de esquematizarla para tener una noción de la distribución de esas lesiones, ¿sí? Eso en la parte física. Una vez que se constatan las lesiones en calota, ¿sí?, se establecen las características, se las mide, se las localiza, y si son estrelladas, hundimientos, si son conminutas, si son múltiples, si son bilaterales. Es muy importante establecer si hay lesiones o no de piel y tejido celular, que quiere decir si tengo un cefalohematoma, ¿sí? Es muy importante, si tengo un hematoma subperióstico, o sea, todo eso suma y me marca la presencia de cefalohematoma o hematoma subperióstico de la zona de impacto, ¿sí? Y las lesiones intracerebrales, sí o sí las tengo que localizar. Generalmente a los hematomas lo que se hace es medir en centímetros cúbicos, ¿sí? O si no, lo que se hace es en extensión. Algo que me había olvidado de comentarles, que en los menores de 1 año es muy difícil encontrar contusiones por contragolpe.
es muy difícil encontrar la diferencia que el adulto sí la encontramos porque la superficie de la endobase no está desarrollada como sí lo tiene el adulto. O sea que tanto lo que corresponde al hueso temporal y a efenoide no está tan desarrollado para generar las lesiones por contragolpe. Una vez que se realiza la autopsia paso a paso, lo que se sugiere es, primero es tratar de dar un informe categórico, tratar de limitar las emociones, o sea, tratar de realizar una, separarse, ¿sí? Cuesta mucho generalmente en estos tipos de casos, y también se sugiere, o lo que se le puede sugerir también al fiscal, es evaluar, ¿sí? El ausentismo del menor, preguntar en las escuelas, el ausentismo, si presentó certificados médicos, ¿sí? Porque de eso ustedes pueden llamar a los médicos que otorgaron el certificado justificando la falta del menor y haciéndoles testimoniales para corroborar los diagnósticos. Porque recuerden que ellos van cambiando de profesionales. Porque para llegar al diagnóstico de maltrato infantil en sí, tienen que reunir varios requisitos para que yo ponga el sello de maltrato infantil. Generalmente lo que sí está establecido y está, que es que si nosotros encontramos esos tres elementos al practicar la autopsia, automáticamente tengo que pensar que ese menor sufrió un abuso físico. Esos son el hematoma subdural, las hemorragias retinianas y el hematoma subdural espinal, ¿sí? Asociado o no con lesiones esqueléticas, tanto lo que corresponde a mis extremidades como lo que es la caja torácica, ¿sí? Pero si yo encuentro esos elementos, automáticamente yo tengo que sospechar en abuso físico. ¿Por qué es tan importante, fuera de determinar en el cadáver el abuso físico? Porque esos menores, hermanos, primos, siguen bajo la custodia de estos individuos. Entonces, generalmente, una vez que se produce la muerte, porque por desgracia el 70% de los diagnósticos de maltrato infantil es en la mesa de autopsia, el resto hay que estudiarlos, al resto de los niños, a ver si tienen signos también de abuso físico. Porque algunas veces el maltrato, el abuso físico es selectivo, ¿sí? Pero si yo tengo un individuo que falleció por eso, debo investigar al resto de los niños, ¿sí? Para descartar maltrato o abuso en el resto de los menores que conviven en el domicilio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Una vez más, una excepcional exposición, contenido de alta calidad, muy claro, detallado, todo lo que nos compartió. Espero que a todos les haya sido de mucha utilidad y ahora vamos a proceder a responder todas las dudas y consultas en referencia a todo lo que la doctora hoy nos compartió. Para que quieran realizarlos pueden escribir en el chat de la reunión y yo las voy a ir transmitiendo. Acá, por ejemplo, Karina González le dice muy clara, específica, gracias, excelente exposición, todos están felicitándola. Ximena dice totalmente excelente. Gracias. Giselle dice muy interesante, excelente clase. Suni Chaparro, excelente, todo muy claro. Valeria, muy clara la explicación. Acá la felicitan, muy bien, explicado, felicitaciones. Y vamos a ver entonces si alguien tiene alguna consulta, duda, algo que quieran que la doctora puntualice, nos pueden explicar, nos pueden preguntar. A ver, acá Santiago Martínez consulta si tendrá alguna casuística que pueda exponer, algún caso específico en donde se haya reflejado alguna de las lesiones, no sé si nos quiere compartir. Sí, sí, por desgracia, sí. El primer caso fue en la sala de autopsias. Lo que tienen que entender lo que es el maltrato
Cuando nos llegó este caso, fue un caso que se lo tuvo que trabajar en forma conjunta, porque el niño, a ver cómo les explico, el niño llegó a la sala de llegó al servicio de urgencias, llegó al servicio, ¿cuántos años tenía? Si no mal recuerdo, tenía 7. No voy a dar nombres. Tenía 7 años, llegó a la sala de urgencias. Los tutores otorgados por el Estado, o sea, no eran los padres, el Estado les había otorgado la tutela provisoria a este menor, y lo llevaron a la sala de urgencias, refiriendo que se había caído de la moto. Cuando llega a la sala, a los médicos le llamó la atención que el menor estaba bien vestido, o sea, el calzado nunca había sido usado, o sea, no estaba ni desgastada la suela, o sea, todo con la camisa bien planchada, bien expuesta, muy prolijo, porque si uno sospecha un accidente de tránsito, generalmente bueno, ustedes como licenciados en criminalística saben todas las complicaciones que se generan ante un accidente de tránsito. Le llama la atención a los médicos de urgencia. Obviamente el menor ingresó muerto a la sala. Ajá. Entonces automáticamente le dieron parte a la policía porque les pareció altamente sospechoso de que el menor llegue en esas condiciones tan pulcra al servicio de emergencia posterior a un accidente de tránsito, principalmente en moto. Cuando el niño va a la sala de autopsia, todavía no es, la imagen no se va, totalmente, la ropa no era acorde a su edad. ¿Cómo les puedo decir? La ropa era de un niño de 10 años para un niño de 7, todo le quedaba el doble o el triple de grande, digamos, no correspondía. Estaba desnutrido, tenía un percentilo para edad y talla de 3, o sea, tenía el peso y la talla de un niño de 5, múltiples lesiones, obviamente en las zonas cubiertas. En las zonas descubiertas no tenía ninguna lesión, tenía lesiones de diferente data, pero cuando dicen el famoso dicho, es un mapa, la piel es efectivamente real, la piel es un mapa. Tenía alopecia, ¿sí? Traumática, tenía los pabellones auriculares, las orejas de coliflor, de boxeador. Cuando en esa época no teníamos radiología, tenía fractura de muñeca consolidada, tenía quemaduras en ambas manos. Cuando se realiza la apertura, tenía en el contenido gástrico tenía pan y leche, sin interrogar a los tutores, ¿no? Se le termina de hacer el examen, fuera de la fractura, tenía fractura de costillas, tenía un cefalohematoma, tenía muchísimas lesiones. Cuando se le hace, pregunta a los padres, a los tutores legales, de la fractura, ellos jamás tuvo una fractura. Cuando le preguntamos de las quemaduras, porque era quemadura de tercer grado, por la característica que tenía, estaban infectadas, y decía que había apoyado la mano sobre la plancha, nos pareció raro que apoye las dos. Nunca, siempre los golpes fueron, cuando ellos no estaban, fueron hechos por los hermanos, por los primos, por los amigos y por los compañeros. Ellos nunca estuvieron presentes al momento de los traumatismos. Y después lo que se hizo es investigar a la hermana. ¿Sí? La hermana era 2 años más grande que él, ¿sí? Tenía un percentilo en la talla de una niña de 6 años, tenía fractura de muñecas,
que los padres nunca se fracturó las manos, tenían quemaduras en ambas manos. La niña tenía un problema de un retraso y dificultad en el habla, entonces el interrogatorio era muy difícil, y que acceda al examen era muy difícil. Se le hace un estudio radiográfico, tenía fractura de clavícula, fractura de húmero, tenía fractura de costillas, tenía mordidas, marca de cigarrillos, marca de quemaduras de cigarrillos. Y cuando hacemos la junta médica, lo que nosotros solicitamos a la fiscalía en ese momento es el estado curricular por parte de la escuela y los certificados. Y ahí nos damos cuenta que estos padres lo que hacían era cada 6 meses ir rotándolos de escuela. Nunca finalizó su educación en la misma escuela en ningún año. Siempre fue rotando, pero es como que uno cuando lo ve, o sea, ya completo, digo así, y uno dice, nadie lo vio, o sea, nadie. Lo peor de estos casos es que en teoría se mandaba asistente social y psicóloga a observar a la Eso familia. le iba a preguntar, ¿no había una investigación por detrás ya Y iniciada? todo estaba perfecto. Todo era perfecto. No habían, Wow. era un trato impecable de la familia con los menores. Impecable. Es más, había certificados por ausencia, claro. Generalmente el lunes y martes faltaba y asistía miércoles y jueves. Nosotros lo que sospechábamos es que recibía el maltrato el fin de semana y para evitar que vean las lesiones, no Se les iban, pero resiente. siempre eran lunes y martes. Si uno evaluaba las inasistencias, siempre eran lunes y martes. Y obviamente los facultativos eran de todos lados, de toda la provincia venían los certificados. Nunca era el mismo facultativo. Cuando uno habla con los vecinos, los vecinos referían que siempre el menor andaba desnudo. Podía ser el frío más grande, andaba con una camiseta sola. Cuando se portaba mal, decían los vecinos que lo que hacía lo ataban con una cadena en el fondo, hasta que se calle. Llamaron el 911, el 911 llegó, no le permitieron ver a los infantes, se fueron, toda la participación por parte del sistema de seguridad. La hermana, los dos eran hermanos, los otros menores que también estaban bajo tutela de la provincia, no tenían lesiones, solamente ellos dos nada más. Y también lo que se evaluó fue que porque siempre el problema que había que la asistente social y la psicóloga siempre informaba a la familia cuándo iban a ir. Entonces cada vez que iban los niños estaban bien vestidos y estaban comiendo. Entonces cuando dijeron eso, yo le pregunté porque algunas veces nos dan la oportunidad de nosotros avisarle a la psicóloga y la psicóloga hacerle la repregunta, ¿qué le habían dado de almorzar? Entonces, ellos nos dibujaron, qué sé yo, que le dieron, no sé, ravioles con pollo y no sé qué otra cosa más, y que en la merienda le estaban dando chocolatada con factura. Y lo que nosotros vimos en el contenido gástrico era totalmente diferente a lo que relataba, y después nos dijeron los mismos niños que era leche y pan lo que comían durante el día. Entonces ese fue un caso bastante, creo que lo más difícil fue que este niño tan pequeño, por la cantidad de lesiones, el tipo de vida que tuvo y el desenlace, o sea, era una muerte prevenible, digamos, si hubiéramos trabajado bien de todos los sistemas, o si los sistemas tanto de educación, de seguridad o salud pública trabajaran en forma conjunta, podríamos detectar más fácil estos tipos de casos. Y el otro caso también fue por maltrato, también fue en una sala de autopsia, que
que la madre había aducido, creo, si no mal recuerdo, tenía 4 meses. La madre había referido que el menor, ella lo había dejado al menor en la cama, si no mal recuerdo, y que el menor gateó, era una cama matrimonial, que el menor gateó desde el centro de la cama y se cayó por el borde de la cama, y que se había golpeado la cabeza. Llamaron al 911, todos participaron, y todos decían, sí, sí, cayó de la cama. Bueno, nosotros en esa época no teníamos radiología, así que tuvimos que pedir, si tienen la posibilidad y pueden hacerlo, yo lo que hice es solicitar al gerente del hospital si podría hacerle la radiografía, porque es todo un tema que ingresa un cadáver a la sala de rayos. Nosotros nos encargamos después de la limpieza, o sea, el cuerpo iba a entrar en bolsa, en ningún momento se le iba a abrir, pero nosotros nos encargamos de la limpieza, de todo lo material, para evitar inconvenientes con las personas o con con las mismas personas que trabajan en lo que es diagnóstico por imágenes. Entonces una vez, tardé un día, pero lo logré, en hacer la radiografía, y el niño tenía fracturas en ambas piernas, y tenía una fractura comminuta occipital, eso no me olvido nunca, tenía una fractura comminuta occipital. Cuando no coincidía el tipo de lesión con lo que refería la madre, pero el licenciado en criminalística me juraba que la distancia que había entre la cama y el piso era más de 1 metro. Entonces, lo que decidimos es ir de nuevo con el licenciado. Si pueden ir al lugar del hecho, vayan. Al lugar del hecho. Importante. Fuimos al lugar del hecho, y para sorpresa que nadie lo había comentado en ese momento, cuando a mí me dijeron, o sea, si yo también les digo a ustedes, la cama estaba a 1 metro de distancia del piso, ustedes se imaginan el metro, ¿sí? Pero resulta que cuando yo voy al lugar, tenemos la cama y alrededor estaba lleno de basura. Lleno, estaba todo lleno de basura. O sea, no había 1 metro. O sea, si el niño rodaba, digamos, caía sobre la basura. Sobre la basura. Digamos, no caían sobre una superficie dura, no sé si me explico. Sólida, sí, sí. Entonces, llamé al fiscal y le dije que le pregunte, en teoría, por dónde cayó el menor. Entonces me dice, no, si acá hay una mancha de sangre, había una mancha de sangre justo en la esquina, que era el único lugar que no tenía basura, era justo una manchita de sangre ahí, y todo lleno de basura. Entonces fuimos con el licenciado y estábamos y mirábamos la mancha de sangre, y yo estaba, es como que el mecanismo no me genera una fractura comminuta, por todas las características que yo les di de calota, no justificaba esa lesión, porque si se hubiera caído en mi mente, después fuimos, o sea, fuera de eso hicimos otros estudios. Sí. Y cuando volvimos al lugar del hecho, nos llamó la atención, cosas que no habían visto en el primer lugar, signos de salpicadura. Y estaba alejado, o sea, porque ella nunca se enteró que falleció su hijo hasta que vino la hija de 2 años y logró que la lleve a la pieza, y ahí lo vio, porque no sabe ella por cuánto tiempo lo dejó solo. Había unas lesiones por salpicadura que no coincidía con el lugar supuesto del impacto. Entonces nos preguntábamos todos, ¿dónde salió? Entonces era como, ¿cómo les podría decir? No coincidía la lesión que había visto en la sala de autopsia, y además tenía fracturas diastásicas,
Entonces uno se imagina la presión intracraneana que generó el traumatismo, que afuera de generar la fractura cominuta, generó las fracturas diastásicas. El problema es que yo fui al lugar del hecho porque cuando se hizo la autopsia, al otro día liberaron el lugar. Generalmente, excepto porque en teoría fue el licenciado dice, yo ya trabajé, yo Bien. practico la autopsia y se libera el lugar del hecho. Entonces yo fui, estaba exactamente igual, o sea, seguía la mancha de sangre en la esquina, o sea, ni siquiera limpió, seguía la mancha de sangre en la esquina de la cama, pero había movido la basura. O sea, se notaba que la basura la había corrido. La había corrido. Entonces le digo al licenciado de criminalística que ese no fue el lugar donde ocurrió el hecho, o sea, no fue la escena primaria, fue la escena secundaria. Porque por las características de las fracturas que tenía el menor, era imposible porque por la velocidad y por la basura que había, tendría que haber reducido la velocidad del impacto y cayó sobre una superficie blanda. Claro. ¿Sí? Lo que nosotros sospechábamos que ella lo había depositado ahí al cadáver para hacernos creer que el niño vino rodando y cayó justo en el lugar donde no había basura. Bueno, esa mujer fue condenada a cadena perpetua. Los otros anteriores también fueron condenados a cadena. La impresión que me dio de este menor es que esta mujer lo agarró del tobillo, ¿sí? Y me dio la sensación que lo impactó sobre una superficie dura, porque en el dormitorio, fuera de la cantidad de basura que tenía, después sacamos todo y no hemos encontrado ningún elemento contundente que me oriente. El problema que hubo fue que cuando se liberó, porque ella vivía en una habitación, son esos, ¿cómo se llama? Contienen varias habitaciones juntas. Como una pensión. Como una pensión, o sea, no es la casa de ella, no sé si me explico. No Sí. es que ella era su casa, sino compartían el lavadero, si no mal recuerdo, y el patio, y la cocina. Entonces, la que vivía al lado, digamos, de la habitación, ella había dicho que no lo escuchaba el bebé horas, que la madre estaba lavando de lo más tranquilo. Pero ella decía que hace horas que no lo escuchaba el bebé, a diferencia de lo que había dicho ella, que lo había dejado durmiendo y se fue a lavar, que duró 30 minutos, el lavado de ropa, digamos. Entonces, cuando uno le preguntó a qué hora le dio el pecho, porque había contenido de leche materna en el contenido gástrico, porque si ustedes saben, es muy difícil establecer data en niños tan pequeños, porque pierden la rigidez rápidamente, ¿sí? Y se enfrían muy rápido. Entonces, es muy difícil establecer una data de muerte. Y la leche le había dado al mediodía, o sea, ya había pasado sus buenas horas, porque nosotros nos dio la intervención creo que a las 7 de la tarde, si no mal recuerdo. Entonces este niño tenía las fracturas en los tobillos y para mí esa fue, nunca encontré la escena primaria. Yo no sé si después ya limpió o el licenciado trabajó sobre donde supuestamente encontraron, porque obviamente el cadáver lo levantaron, o sea, no es que la policía fue y lo encontró el cadáver. O sea, ella señaló diciendo, es acá, porque supuestamente el hermano levantó el cadáver del menor y salió corriendo hacia afuera, ¿sí? Entonces no hay nadie que corrobore que realmente ahí la posición estaba del cadáver. Sí, y supuestamente el hermano me dijo que estaba, ¿cómo me dijo? Estaba boca abajo, le digo, es imposible, le digo, la fractura cominuta es occipital, no sé, que haya dado vuelta y haya caído diferente, digamos, no hay forma. Entonces era muchos, o sea, al no encontrar la escena primaria, fue muy complicado en el juicio, porque yo no tenía muchos elementos, pero yo sabía que esa lesión no era compatible con lo que me decía la madre. Era imposible, porque yo hacía hincapié cómo lo habían encontrado, porque como los policías no lo encontraron, lo que hicieron ellos es subirlo a la caja de policía, o sea, a la caja de la camioneta de policía y trasladarlo al hospital, y nadie más, o sea, nadie más entró, o sea, nadie más fue
y se fijó, digamos, porque la madre decía se cayó, entonces el policía asumió que era un traumatismo y lo llevó. Entonces nadie fue a verificar realmente cuál es. Cuando fue al hospital, el hospital dijo no, esto no es una caída, y cuando fuimos a la sala de autopsia, ahí vimos realmente el tipo de fractura. Y el tercer caso que tuve, gracias a Dios el niño sobrevivió, era un niño de 2 meses, si no mal recuerdo, que lo llevaron a la sala de urgencia porque lloraba mucho. Ese fue el motivo de consulta. Y cuando la pediatra lo examina, al menos porque sí estaba bastante irritable, notó que tenía fractura del húmero, una fractura transversal. Entonces cuando le preguntan por qué tenía la fractura transversal, lo que ella le dijo fue que intentó colocarle una batita que era más chica de la confección de él, y parece que ella ejerció tal fuerza que le fracturó, pero con una tranquilidad hizo el relato, le fracturó el húmero. Entonces automáticamente la doctora llamó hizo la denuncia, al niño se le hizo un estudio radiológico, tenía fractura de muñecas, fracturas de costillas, de larga data, ¿no? Y tenía una fractura homolateral, o sea, ya tenía una fractura del contralateral, ¿sí? Ya osificada. Entonces, nosotros lo que hacemos algunas veces cuando encontramos las lesiones, ha visto que generalmente al imputado se le hace una pericia psicológica y psiquiátrica. Entonces, cuando uno ve las lesiones, lo que hacemos algunas veces es darle una serie de preguntas para que el psiquiatra y el psicólogo le haga, para que nosotros no intervengamos directamente, sino para conocer cómo fue el suceso de la fractura. Ellos nunca lo llevaron al menor para ningún tratamiento de su fractura, o sea, no hay. Ellos dieron varios nombres de pediatras, se habló con los pediatras y ellos negaron haberlo atendido. Entonces se les preguntó, o sea, si yo tengo fracturas consolidadas, o sea, me imagino que el niño debe haber estado irritable, no lo llevaste, y lo que sí tenía era dermatitis a repetición, ¿sí? Estaba con una dermatitis, eso también tienen que tener en cuenta las infecciones de piel y partes blandas, ya sea las micosis, el intertrigo, escabiosis, generalmente esos son más por negligencia, o por no llevar o por no recibir la atención correcta. La atención. Entonces lo que se hizo, obviamente se le sacó la abstinencia y se lo dio a la abuela, y quedó caratulado, ya fue el juicio, quedó caratulado como lesiones graves, porque estaba como intento de homicidio. El juez no determinó que hubo una tentativa, entonces quedó como lesiones graves. Entonces lo que se está planteando ahora, porque lo que quiere hacer el juez es vincular de nuevo al menor con los padres, porque quedó como lesiones graves, o sea, no quedó como que los padres intentaron matar al menor. Lo que no entiende el juez es que el menor estaba en estado de indefensión, o sea, nunca, o sea, no sabemos, yo comprendo, ¿sí?, que las lesiones que tenían no eran compatibles o la gravedad suficiente para generar el deceso, ¿sí? Pero lo que tiene que entender, que si el menor no hubiera llegado, yo pienso que era tan evidente la fractura del húmero que no podían manejarlo, entonces no tuvieron más que llevarlo al hospital. Pero no sabemos cómo hubiera evolucionado, qué evolución o cuál hubiera sido el desenlace de este menor si no hubiera concurrido, ¿sí?, a este tipo de asistencia. Pero realmente sí. Generalmente es así, llegan los casos y después uno va investigando, es el único hijo que tienen. La mujer anterior tenía una hija de 2 años y este chiquito, de 4 meses. Y después ella, creo, sin no mentirles, al año ya estaba embarazada de nuevo, creo. Wow. La verdad que qué importante conocer todo este contexto y qué impactante es
el trasfondo y todo lo que implica. Bueno, muchísimas gracias, doctora. De nada. Realmente fue excelente todo lo que pudo transmitirnos. Acá Karina dice qué mala actuación del Ministerio Público Fiscal, qué fuerte, y bueno, y le agradecen nuevamente por su excelente exposición. Esperemos tenerla nuevamente brindando toda su experiencia y sus conocimientos acá en nuestro centro de especialización. Y para todos los que estuvieron participando, si alguien más tiene alguna otra consulta, si ya vamos cerrando. Le agradecen nuevamente por compartir su experiencia. Muy claro todo, muchísimas gracias. Así que, bueno, Doc, nosotros la liberamos, le damos las gracias nuevamente, y bueno, esperamos en otra ocasión entonces. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por Gracias favor. a todos. Y antes de despedirnos, quiero recordarles y contarles dos cosas de suma importancia. Quienes ya abonaron la certificación de la participación de esta webinar, la van a recibir en la casilla de correo que dejaron asentado en el formulario de inscripción. Y quienes deseen abonar el certificado, que tiene un costo de 800 pesos argentinos, lo pueden hacer entrando al link que está en todas nuestras redes sociales, o bien contactándose con nosotros, y nosotros los vamos a ayudar entonces para hacer la transacción. Por otro lado, y para finalizar, si ya no los detengo más, quiero contarles que estamos lanzando el curso de delitos contra la integridad sexual, que ahora les voy a compartir el flyer. A ver, ahí está, como lo pueden ver. Este curso seguramente les va a ser de gran utilidad porque tiene contenido de alta calidad respecto a la temática. Como pueden observar, tiene su inicio el 4 de julio, está por supuesto avalado y certificado por nuestra institución, consta de 30 horas académicas, tiene 4 módulos, todo el contenido es online, va a tener toda la bibliografía para descargar, para ir cursando módulo por módulo, para hacernos todas las consultas que soliciten, y van a tener también así exámenes correspondientes, en fin, y todo lo que ustedes soliciten respecto a esto. El curso tiene un costo de 7.500 pesos, es un pago único, nosotros le enviamos el link y ustedes lo pueden pagar a través de distintos medios de pago, como puede ser la plataforma de Mercado Pago, por transferencia bancaria, pero vamos a tener un descuento de un 25% por lanzamiento, y les va a quedar entonces en 6.000 pesos. A todos los interesados pueden escribirnos tanto a nuestro número de WhatsApp, donde podemos atenderlos personalmente, o bien a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, por donde ustedes quieran, y entonces vamos a poder ayudarlos al respecto. Finalmente, le damos las gracias a todos nuevamente por haber participado de esta nueva edición de nuestro webinar, y nada, los esperamos en una próxima edición seguramente con más contenido de calidad. Que tengan buena jornada y saludos.